Bona vesprada, benvinguts a Levante en directe. És dimarts 16 de gener i avui ens endinsarem en la novel·la de Fermina Cañaveras, El barracón de las mujeres, que retrata la horrible realitat que van viure milers de dones en el camp de concentració de Ravensbrück. A més, avui estrenem una secció en la que anem a descobrir la història i els millors racons de la nostra ciutat. Però, com sempre, arrenquem amb la informació. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat este matí una auditoria externa a tot el sector públic davant les irregularitats que diu detectades en les empreses per la Sindicatura de Comptes, així com el tancament de 6 d'estos organismes per duplicitat amb altres ja existents. El cap del Consell ha acusat a l'Interior Govern de contractar, ha dit, per més de 700 milions d'euros de pagaments a tercers sense control ni autorització i de falta de rigor en el maneig de recursos públics. Un conjunt d'alarmes diu que porten a aquest estudi detallat de tot el sector públic. Els resultats s'esperen per a final d'any. Així desapareixeran l'Agència Valenciana de l'Energia, la de Digitalització i Ciberseguretat, la d'Informació i Control Alimentaris, la de Residus i Economia Circular, la de Canvi Climàtic, l'Escola Valenciana d'Administració Pública. Mazón ha assegurat que el personal no polític adscrit a estos organismes s'incorporarà a les direccions generals que ja complixen amb aquestes tasques. Aquí, la situación del conjunto de empresas, entidades y organismos públicos es crítica. Facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia democrática. Todo esto mientras los informes técnicos, que no políticos, lo certifican. El Consell de la Generalitat aprobará en breve el inicio del expediente para llevar a les Corts Valencianes un proyecto de ley para eliminar las 6 entidades que están creadas, que el Botánic fue incapaz siquiera de poner en funcionamiento y cuyas funciones ya vienen desempeñando otras direcciones generales. El Ministeri d'Hisenda ha assegurat que en 2024 tornarà a augmentar el mínim exempt de tributació de l'IRPF, com ha fet cada any que ha pujat el salari mínim interprofessional per evitar un impacte excessiu en les retencions. El Ministerio de Hacienda aclara, aumentará el mínimo exento de tributación del IRPF tras subir el salario mínimo interprofesional un 5% para 2024. La reclamación la ha hecho este lunes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que el aumento se quede en manos de los trabajadores. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Una propuesta que cuenta con el apoyo de UGT, en palabras de su secretario general, Pepe Álvarez. Bueno, sí la entiendo, está bien, no me parece bien, pero en todo caso creo que es justamente continuar la misma política que se hizo en los presupuestos generales del año 23. La semana pasada el Ministerio de Trabajo cerró con los sindicatos y sin pactar con los empresarios un aumento de hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, una subida de 54 euros al mes. Els membres de Orriols en Lluita han convocat per a demà dimecres una manifestació per a visibilitzar el que consideren la realitat quotidiana, la sensació d'una ciutat sense llei. Les entitats, els veïns exigeixen la policia caminant per acabar amb nits com la que es va viure diumenge passat. Assemblea Orriols no veu més solució que la d'una reversió total de la situació, un pla integral, urbanisme amb habitatges assequibles, econòmic i social, però sobretot dret a viure en pau. L'escala d'incendis en el barri d'Orriols, com la nit de diumenge, han commocionat el barri per la crema sistemàtica de fins a 3 fileres de contenidors i per efecte contagi també de vehicles, alguns sinistre total, uns altres greus danys materials.
I el 15 de gener de 1992, fa 32 anys, moria assassinat a les mans de la banda terrorista ETA Manuel Broseta, professor de la Universitat de València i catedràtic de dret mercantil. En el 32 aniversari del crim, l'alcaldessa de València, María José Català, va qualificar de terrible tragèdia la mort violenta del professor, que va deixar una cicatriu en esta ciutat. L'homenatge es va realitzar en el mateix lloc on va morir tirotejat al campus universitari de l'avinguda de Blasco Ibáñez. Hace 32 años, evidentemente, ocurrió una terrible tragedia, una desgracia y un asesinato, ¿no? Que dejó, como se ha dicho aquí, una cicatriz en esta ciudad, una cicatriz para toda la persona que reconoce y admira la labor de las personas, de civiles, los civiles valencianos que han hecho por su país, por los académicos, por la universidad. Y yo creo que Manuel Broseta es una referencia incuestionable en esta ciudad. Es una de esas personas de las que nos vamos a sentir orgullosos siempre, y por tanto su asesinato, como el de tantas otras víctimas de ETA, fue desde luego un golpe muy duro para la sociedad valenciana, que 32 años después todavía no se ha recuperado de ese golpe. Yo lo que pediría es que hagamos todos como la familia del profesor Broseta, que hagamos un esfuerzo por mantener el consenso político. Aquí se ha visualizado clarísimamente con la participación de todos los grupos políticos, de los dos, del presidente y del expresidente, pero que al mismo tiempo, sin rencor y sin ira, no olvidemos, que no reescribamos la historia, que no perdonemos tan fácilmente a los culpables, que los perdonemos de corazón, pero no los perdonemos institucionalmente. Es decir, una cosa es no generar ira y odio, y otra cosa es permitir que personas que han sido acusadas o condenadas por delitos de sangre formen parte de nuestras instituciones. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va reivindicar també ahir la política de consensos impulsada pel professor Manuel Broseta durant la transició per a fer de la Comunitat Valenciana un espai modèlic de convivència. El cap del Consell va realitzar esta defensa del llegat del catedràtic valencià durant l'acte de lliurament dels Premis a la Convivència que porten el seu nom i que se celebren cada 15 de gener, data en la qual va ser assassinat per ETA. En esta 32 edició el guardó ha sigut per al basc Iñaki Arteta Orbea, director de cinema, escriptor i fotògraf, que ha centrat la seva obra en les víctimes de la banda terrorista. Política de consensos, de generaciones, no de coyuntura. La que aplicó el catedrático, el abogado, el secretario de Estado, el senador, el valenciano. La de Manuel Broseta, sin más. Esa en la que pudieran tener cabida distintas sensibilidades políticas, siempre que fuera posible la convivencia y el respeto. La misma en la que creo yo, la misma en la que yo aspiro aquí y ahora, y a la que ninguna fuerza política debiera renunciar para hacer de la Comunitat Valenciana un espacio modélico de convivencia. Es mi empeño personal. Esta comunidad es una tierra cohesionada que quiere seguir siéndolo en base a los principios de igualdad y solidaridad. Y no hay razón que justifique torcer ese rumbo. No hay carrera política que merezca abandonar ese horizonte. Porque convivencia se opone a conveniencia. Y por eso mismo, en la política peor entendida, la pura conveniencia crece a costa de la convivencia. Vamos a hablar de la novela que acaba de publicar Fermina Cañaveras, El barracón de las mujeres, una novela que está hecha de retales de muchas mujeres que llevan demasiado tiempo en el olvido. Se trata de las mujeres que fueron obligadas a prostituirse en el campo de concentración de Ravensbrück, una realidad muy dura de la que viene a hablarnos su autora. ¿Qué tal, Fermina? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí y compartir este rato contigo. Un placer. Situado a 90 kilómetros de Berlín, Ravensbrück era el campo de concentración de las mujeres, de la violencia de género. Los datos son escalofriantes. 50.000 mujeres murieron de las 130.000 prisioneras que pasaron por allí y que vieron como allí se montaba una red de prostitución, las mujeres, que eran premios para los nazis, ¿no? Para los nazis, no solo para los nazis, también para los capos y para algunos colaboradores. Piensa que este campo se constituye solo y exclusivamente para mujeres. Se construye, bueno, empieza en el 1968 y en 1939 llegan las primeras
que sí que ya sabían lo que iban a hacer con ellas, porque eran prostitutas que recogen de las calles de Berlín. Y era, bueno, pues vamos a empezar a poner en marcha esta maquinaria y a ver cómo funciona. Se dan cuenta que llegan cada noche multitud de mujeres más jóvenes y aparentemente sanas y deciden utilizarlas para lo que llegará a ser este campo. Ya no solo en Ravensbrück, sino ellos generan una red de prostíbulos y empiezan a pasar mujeres a otros campos de concentración, pero todo se genera ahí. Estaba pensado para mujeres y, como tú bien has dicho, son unas 130.000, pero realmente tampoco sabemos el número de mujeres que pasaron por allí. Este campo se libera pues, de los últimos, el 30 de abril de 1945. Entonces a los nazis sí que les da tiempo a quemar y a destruir muchas matrículas, muchos nombres, muchos documentos. Entonces no sabemos realmente ni las que fueron asesinadas ni el número exacto de mujeres que pasaron por allí. Constatadas, por ejemplo, hay 400 españolas, pero pudieron haber muchas más. Y constatadas españolas que ejercieran la prostitución, yo encontré 26, pero no sé cuántas. Podrían ser muchas más. Podrían ser más, y además llegó un punto que algunas contaban que ya no pasaban directamente por los barracones de la prostitución. Si alguna cuadraba, no era prostituta y les interesaba, la sacaban y la violaban directamente. O sea, era hacer el mal por el mal y ejercer violencia contra las mujeres, porque era lo que había que hacer. ¿Cómo te topas tú con esto, con esta historia? ¿Cuándo empiezas tú a tirar del hilo? Pues me topo de casualidad, porque yo estoy haciendo otra cosa, también de mujeres, y eran muy mayores. Un profesor me dice, empieza, que la historia la tienes viva y es fundamental cuando empiezas a hacer trabajos de investigación. Y de casualidad, una tarde, sale un nombre, sale que la conocieron. Yo cuando llego hasta esta mujer, hasta la protagonista de la historia, ya no está entre nosotros. Y me empiezan a contar que se exilia de España en 1939, cuando ya acaba la guerra, que se tiene que exiliar con otro nombre. Por eso también me cuesta cuadrar y organizar y gestionar todo lo que es este meollo cuando comienzo con el proceso de investigación, y que acaba por un golpe de mala suerte colaborando en la resistencia francesa, y, como te he dicho antes, por un golpe de mala suerte acaba detenida junto con su madre y con su tía en el campo que ellas le llamaban el infierno. O sea, fue un regalo muy duro, del que estaré siempre totalmente agradecida, porque creo que es un tema y creo que es un campo bastante olvidado y que no se ha hablado todo lo que pasó allí, ya no solo el tema de la prostitución, sino todo lo que se generó alrededor de Ravensbrück. El drama de Isadora, has hablado de ella, empieza en el 39, cuando cruza la frontera con Francia para buscar a su hermano. No sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Claro, es lo que yo digo. Aunque sea muy dura esta novela, creo que realmente todo se ciñe a lo que es la verdadera historia de amor, el amor que tú puedes sentir por los tuyos y por tu familia. Ella es muy joven y tampoco tiene muchas ideas políticas durante toda la guerra. Su familia, sobre todo su tía, su padre y su hermano, sí que están muy comprometidos con la República y con todo lo que era la causa, y pelear. Sobre todo su tía Teresa colaboró en la Asociación Libre de Mujeres y tenía muy claro que había que hacer la revolución, y que si no la hacíamos nosotras nadie iba a venir a hacérnosla, y que si luego se ganaba iban a hacer el reparto los mismos y a nosotras no nos iba a tocar nada. Pero ella era muy joven. Entonces, lo que sí que les mueve es un soplo. Ellas pierden la pista de su hermano en 1937, y les mueve un soplo y esas ganas de volver a estar todos juntos. ¿Qué desencadena esa decisión? Pues acabar a 90 kilómetros de Berlín, metida en un barracón, siendo una esclava sexual. Para escribir la novela, porque cuentas que cuando conoces la historia de Isadora ella ya ha fallecido, sí te has entrevistado, ¿no?, con supervivientes. Sí, a ver, yo cuando empiezo con esto, la única que queda viva es Neus Català, que no estuvo estuvo en Ravensbrück, pero no formó parte de lo que eran las esclavas sexuales, las putas de campo, como los nazis las llamaban, así, de esa manera tan denigrante. Pues entonces yo me planteo que esta historia sí que creo que es necesaria contarla, ponerle voz a todas los sin nombre y a todas las deshumanizadas durante tanto tiempo, y empiezo a tirar de testimonios de mujeres que están repartidas por Europa y que aún están vivas, y que sí que algunas
pues se lían la manta a la cabeza, me acompañan en esta vorágine y me empiezan a relatar todo lo que ellas sufrieron, no solo ellas, sino sus compañeras que estuvieron en los prostíbulos. Entonces yo quiero pues eso, que ella sea como la representante de todas las mujeres. De todas esas voces que nunca han sido, escuchadas. Los nazis tatuaban a esas mujeres, ¿no? Con el nombre prostitutas de campo, ¿no? Sí, a ver, tú cuando llegabas a un campo de concentración ellos tenían muy claro que perdías tu nombre, perdías tu identidad y normalmente se tatuaba en el antebrazo. Pero para denigrarlas más, ellos decidieron que había que tatuarlas en el pecho, poner las palabras puta de campo de concentración en alemán, su número de matrícula, que era su nombre a partir de ahora, y un triángulo invertido negro, que dependiendo de los colores, el negro era el triángulo con el escalafón más bajo dentro de lo que podías ser tú en un campo. El negro era para las lesbianas, que también se lo hicieron pasar muy mal, para las putas, según ellos, y las asociales. Qué barbaridad. Las que se quedaban embarazadas pasaban al pabellón de las conejas, ¿no? Y se experimentaba con ellas. No solo con las que se quedaban embarazadas, se experimentaban con todas. Tú imagínate lo que es estar en un burdel recibiendo entre 17 y 20 violaciones al día, cómo acababan. Barbaridad. Muchas también perdieron la cabeza y las pasaban directamente al olvido en un barracón que les llamaban el barracón de las locas. Entonces ellas intentaban que no se quedasen embarazadas, pero era muy difícil. Entonces, la que tenía la mala suerte de quedarse encinta, pasaban al pabellón de experimentación y sí que experimentaban con ellas y con sus bebés. Si conseguían terminar el embarazo, pues desde provocarles una cesárea, no el parto, dejarlas abiertas, a ver cuánto tiempo duraban vivas, dejar el bebé sin cortar el cordón umbilical, a ver cuánto aguantaba, y experimentar tanto con los niños como con las madres. Entonces, pasar a ser de las conejas era una de las peores cosas que te podía tocar en ese campo de concentración. Solo escucharte, solo leer produce dolor. ¿Has sufrido tú escribiendo, me imagino, esta novela o documentándote? Yo cuando empiezo con este tema, como fue así tan de casualidad, no me planteo en el momento de hacer nada ni de gestionar nada. Era la necesidad de saber, la necesidad de sacar un capítulo tan oscuro y tan olvidado del siglo XX, de una historia que está tan cercana, pero cuando me encuentro con nombres tan bestias, ya no solo con ella, con nombres tan bestias como Vicente López Tobar, como Neus Català, como Daniel Casanova, me encuentro gente muy potente que sí que son conocidos dentro de lo que es el entramado de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la resistencia francesa. Me encuentro con la hermana de Christian Dior, con Catherine Dior, con una sobrina de Charles de Gaulle que también estuvo en el campo. Entonces lo que te digo, pues veo la necesidad de hay que tirar y no sé qué iba a hacer con ello, un ensayo no, porque como te he dicho antes de empezar, me faltaba documentación por toda la que consiguieron destruir. Entonces empecé a gestionar pues una novela que la sufrí mucho, la lloré mucho, he intentado no caer en el morbo, he intentado hacerlo con el máximo respeto y también quería transmitir pues eso, la sororidad que se genera entre estas mujeres. La historia al final siempre ha sido contada por hombres. Yo es verdad que no conocía nada de este campo de concentración hasta que me topé con tu novela, pero tú abordas esta parte de la historia desde la perspectiva de la mujer, ¿no? De cómo vivían ellas la situación. Yo creo que es importante ya no solo hablar de los campos desde el punto de vista de la mujer, sino hablar de todos los grandes conflictos de la historia, que yo estoy fundamentalmente centrada en el siglo XX, el papel tan importante que tenemos las mujeres y el papel que jugamos y que somos siempre las que tenemos que perder y que nos utilizan como moneda de cambio. Entonces creo que ya es hora de poner los datos encima de la mesa y empezar a hablar sin tapujos de esto. Sin tapujos, pero con mucho respeto, porque creo que es lo que se merecen. Las abuelas tienen mucho que ver en esta historia, ¿no? Y también en la tuya, por lo que he leído. A ver, yo cuando empiezo con todo esto y se empieza a corregir la novela, cuando Espasa se pone en contacto conmigo, que siempre les estaré súper agradecidos por la oportunidad que me dieron. Yo digo que llegó un momento de mi vida y me salvaron. La verdad, pues estaba escribiéndolo y mi abuela falleció hace un año. En febrero era un año. Entonces, ese proceso a mí, pues que me ayudó mucho. Mi abuela fue muy importante en mi vida y aparte creo que fue una mujer muy peleona y muy luchadora y creo que las mujeres, las abuelas,
las que hacen de madres también, creo que son fundamentales y tienen mucho que ver, ya no solo por lo que me pasó a mí, sino por las abuelas que aparecen en la novela. Fermina, ha sido un placer, un auténtico placer conocerte, y esta novela, El barracón de las mujeres, creo que es muy necesaria. Enhorabuena y gracias. Gracias a vosotros Ha per sido un dar-me aquesta placer. oportunitat. Gràcies. Nosaltres anem a fer una xicoteta parada per a la publicitat i tornem de seguida. En Levante en directe.